son sustancias formadas por elementos diferentes. Los compuestos químicos si vas a estar de peor. Los compuestos químicos son sustancias formadas te recuerdo que ya empecé la clase y cualquier interrupción la refleja aquí en la nota. Sustancias formadas Por ahí está. Por elementos químicos. Y dijimos, ese día dijimos que los elementos tienen símbolos que pueden ser dos letras o puede ser una sola. Pero en los compuestos, ambas letras puede ser mayúsculo o los numeritos llamados subíndices. En este caso, espera, quiero. Mientras yo no tenga la hoja ahí en el monitor, las calificaciones. Plaza no trae libro, Shadia me sigue dando la espalda. Cabrera está divinamente bien sentada. Yo recuerdo que se ve el relleno desde aquí, porque ese pupitre no tiene tabla. Estoy poniendo atención. Sí, se nota que está poniendo atención. Seguimos. Oye, ¿cuál es la diferencia entre esta CO y esta CO? Que eso, mira, Vamos a esperar que Shadia termine de hacer escándalo. es un elemento ¿Por qué no levantas la silla? que es un elemento. Muy bien. En una fórmula podemos encontrar unos números a manera de subíndices del lado derecho de un elemento. Ese número se llama subíndice y solo afecta al elemento. Si yo te escribo y yo pregunto cuántos átomos hay aquí, tú dices 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Lo que pasa es que el 1 no se pone. Pero si yo te digo cuántos átomos hay aquí, sea Cl2, 3. porque tú dices 1 más 2, 3. En otro caso, yo puedo poner esto aquí, Fe2 o 3. ¿Cuántos átomos en total hay? 5. 2 de hierro y 3 de oxígeno. Muy bien. Espérate que Movilla se está distrayendo con el teléfono de Shadia. ¿Está claro ese detalle? Ahora, si yo te pongo esto, nitrato de cobre, lo que está encerrado en el paréntesis será afectado por este 2. Se multiplica. Este 3 solo afecta al oxígeno. Hay 7. El nitrógeno va acompañado por un 1. Y el cobre, que no tiene, también tiene un 1. En total sería 2 por 3, 6. 6, más 2, 8, más 1, 9. En total hay 9 átomos. No importa cómo estén. Sí. ¿Qué preguntas? Que porque si yo me meto con el paréntesis con esa. Lo que pasa es que en álgebra el paréntesis es una cosa y aquí es otra. Si yo aquí te digo Cu, abre paréntesis OH 2 veces y yo quito el paréntesis me queda Cu, O2, H2 y O2, H2 es agua oxigenada. Mientras que OH solo, repetido 2 veces, es hidróxido de hidrógeno. Perdón, hidróxido. Entonces aquí en química no se puede eliminar el paréntesis. Tú eliminas el paréntesis y yo te elimino la nota. ¿Tú verás a qué te metes? Así es fácil. Ahora fírmate tú mismo borrándome el tablero, por favor. Toma. Para que digan que además de firmar, él puso el tablero. ¡Borra! ¿Cuál? Sí, porque yo oigo ahí las vocecitas. Está muy bien que en la filmación la niña que más debe parecer es Sherry, así que la veo. Gulo, eso también. ¿Y eso? Esta parte de aquí, ¿no? Okay. Pero cuando no tiene paréntesis, es hidróxido de. Ya. Ahora, ¿Cuál es la oxigenada? ahora, esos son los compuestos químicos. Los compuestos químicos todos tienen una fórmula. Y los compuestos químicos tienen una clasificación.
Clasificación. Clasificación. Una clasificación. Una clasificación. Pero si ya lo saben, ¿para qué lo voy a dar? Pues bien, ¿cómo se clasifica? No. Esas son las mezclas. Es sustancia. ¿Cómo se clasifica? En la siguiente. ¿Cómo se clasifica? Metal y no metal. Ok. Atención, Core. Cuando un metal reacciona con oxígeno, se convierte en óxido básico. Esta mañana, el grupo que fue al laboratorio vio cómo el sodio al caer, al exponerse al aire, se oxidaba. Pero cuando es un no metal el que reacciona con el oxígeno, se produce también un óxido. Pero ese óxido ¿Por qué está oxidando? es un Nosotros óxido. tenemos eso, algo así. ¿No es la explotación porque está oxidando? Sí. Espera. Sí. Gracias. Sí. Y el ruido de la rodilla. Tú lo sientes. No. Oye bien, Yadraui. El óxido básico, cuando ustedes escuchen el término óxido básico, es óxido de metal. Cuando el óxido básico reacciona con agua, se produce una base. Te voy a traer un shortcito de la notación de Rey, que era parecida a eso. Sí. Cuando. Siéntate. Pero cuando un óxido ácido reacciona con agua, se produce un ácido. ¿Quiénes estaban presentes, Movilla, que no estaba? Cuando yo cogí y exhalé, ve a Echeverry como duerme de feliz. Tronco de pulmón. Con tronco de pulmón. Yo Los 4 pulmones. exhalé un óxido ácido, un óxido ácido sobre agua. Se produjo un ácido. Ahora, cuando la base y el ácido reaccionan, quítate rico, vamos a ver. No quiero tropezarme ni el mínimo porque tengo la rodilla cargada. Vamos, quítate. Jura. Vino la Ay, no. Cuando un ácido y una base reaccionan, se produce una nueva clase de sustancia llamada. Cuando reaccionan con Entonces, ¿cuántas clases de compuestos en química inorgánica o en química de décimo hay? ¿Cuántas clases de compuestos hay? 4. Hay óxidos, ácidos, hay óxidos básicos, hay bases, hay ácidos ¿Eso qué es? y hay sales. Oye, este detalle. Mi amor, eso está ahí en el libro. Yo lo invento. Entonces, la inmensa mayoría de las sustancias se clasifican como ácidos y bases. Por eso en química existen otras sustancias llamadas indicadores, cuya función o propiedad química es indicar si una sustancia es base o una sustancia es Da un ácido. ejemplo. Esta mañana utilizamos un Ese es el indicador, papelito. y utilizamos un indicador para identificar una base. Y el mismo indicador fue utilizado para averiguar si la base desaparecía. Le añadimos indicador a una solución y se tornó de un color diferente. Perdón, los indicadores son sustancias que cambian de color frente a una base o frente a un ácido. ¿Está claro, Cristi? Esto es parte del informe. Los indicadores, Ovilla, los indicadores son sustancias que cambian de color para indicarnos, entre comillas. Eso lo enseñó a mi Shani. Ay, si aquí tenemos al hijo, mira. Qué bien.
Pero. En ningún momento ella está corriendo la Para mano. indicarnos qué, Lula. Claro, el pH. Al fin habló Para muy bien. indicarnos qué. Si una sustancia es ácida o una sustancia básica. Pero, no sé, un ejemplo de indicador. Hiciste. De veras. Hay uno que se conoce con la sigla de Pensé que nada. papel indicador universal. Ajá, Hay otro que es un papel tornasol azul o papel tornasol rojo. Y hay otro, el caballito, nene, el caballito. Sé que te quedó sonando del niño Dios. Fenol. Los papelitos de colores. Sí, Qué vale. interesante. Estos son los indicadores. Fíjate que hay un eslogan publicitario de un shampoo. Hay un shampoo donde hay un shampoo que dice un pH neutro. Si dice neutro, te están vendiendo agua. Tiene que decir un pH natural. O sea, el shampoo debe tener una acción química que no destruya el cabello y que no altere o que no irrite el cuero cabelludo. Debe ser básico. Tiende a ser ligeramente básico para disolver la grasa. Te voto de clase y creo que te vas a arrepentir. Bueno. ¿Está claro lo que estoy diciendo? No es la misma gripe que le ponen a un bebé aquí en la frente para decir tiene fiebre o no, eso es otra cosa. Y me regañaste. Bien, entonces, la clasificación de las sustancias es esta, son 5 grupos. Ahora voy a poner aquí. Ahora puedo planear ahí porque ahora me da asco. Ven, espérate. ¿Yo qué estoy haciendo? Dije, ven. Ponme el celular aquí, que no crea que me voy a llevar. Pero de la mix, Ya me tomé 5 granadinas. no acabo de tomar nada más. Pero de la mix y dije que te uso. ¿Para qué? Ven, para que te humedezcan las cosas nasales, la nariz. Yo lo sé. Y te quedas allá todo el día. Bien. Todos los días, yo creo que sí. Oye, este detalle. Hay 5 grupos de compuestos. Pues bien, voy a poner aquí una serie de compuestos SO2, NaCl, ¿Cómo identifica cada uno? HCl, NaCl es sal. CaO, Fe, 2 o 3. Yo de ahí me sé. CO3 Primero, y ¿Cuál es su? K, Ácido sulfúrico. Ah, mira, ácido sulfúrico no entiendo. Y Fe2O3 hierro, así lo que hacen. H3, bien. Cristi, me encanta tu sonrisa, pero en clase creo que relajo. Mira para acá, Mariana. Pégale. Mariana, ¿por dónde sentaste más atrás? Tú siempre te sientas aquí. Pero Lulo, pégale. ¿A quién? ¿Y este qué? Protector de pantalla. Oye esto, de rayito abajo, que esto es ganar química. Oye, en el laboratorio se usan los indicadores para saber si una sustancia es básica o es ácida. Pero si apenas se despierta esta niñita, yo le doy una lista de compuestos para identificarlo. Cristi, hacemos lo siguiente. Un óxido básico está formado por oxígeno y metal. ¿Cuál de estas sustancias es óxido? Este es un óxido, este es un óxido y este es un óxido. ¿Pero qué clase de óxido? Hay que saber si el azufre es metal o no metal. En la tabla periódica el azufre es un metal, ¿lo que es un óxido? ¿Un óxido qué? Básico. Un óxido ácido. ¿Y este qué será? Básico. Un óxido. Dice que es metal, esto es básico. Si el azufre es no metal, será un óxido Ácido. Yo te digo lo mismo que yo, ¿verdad? ¿Qué significa contigo? Oye, Que está ahora, pero en la tabla periódica el azufre es no metal. Cuando el no metal de un óxido ácido. ¿Qué entendiste tú? Claro, si está volteado. Espérate.
Ah, entendí al revés, está escrito ahí. Hace media hora escribí eso ahí. Escuché mal. Óxido. Óxido, óxido. ¿Por qué? Porque son dos elementos. Hey, shut up. Stop. ¿Cuál es? Cámara, voy a poner un poquito en la cabeza. Yo no sirvo para casa. Cristi, yo no sirvo para casa así. Ponen toda atención, me quedo callado. Pero ahí hay dos. Estoy regañando. Ahí hay dos átomos. Estoy regañando porque no te das cuenta. ¿Quién se durmió atrás, Mateo? ¿Quién se durmió atrás? Fírmalo, Toño. Echa el agua, echa el agua. Lulo, el que tiene el puntico es óxido. Puntico. Sí. Plaza. Los óxidos. Óxido básico. Plaza. Plaza. Los óxidos tienen dos elementos, oxígeno y metal, oxígeno y no metal. Aquí en esta lista, los que tienen dos elementos, este será óxido, No, del oxígeno. porque no tiene oxígeno. Este sí, este Ajá, ¿y ese qué pasó? también es óxido, este También es óxido. no es óxido, no es óxido porque tiene tres elementos. Este no es óxido porque tiene tres elementos. Para que sea óxido debe tener dos elementos y uno debe ser oxígeno. Entonces aquí tenemos un óxido, un óxido, un óxido y un óxido. Ahora, ¿qué clase de óxido? Con la ayuda de la tabla periódica vemos si es metal o no metal. En el caso del azufre, que es no metal, será un óxido ácido. Pero el calcio es metal, luego es un óxido básico. Y este también es metal, luego es un óxido básico. Y este también es metal, es un óxido. Yo podría poner N2O5, no importa cuántos átomos haya, son dos elementos. Uno es oxígeno, es un óxido. ¿Qué clase de óxido? El nitrógeno es no metal, luego es un óxido ácido. Lulo así. Lulo, o sea. Óxido 2. Fírmala. Son pollitos. Ahora bien, ¿cómo identificar una base? Las bases se identifican porque tienen un metal y tienen grupos OH. En paréntesis o no, una base tiene grupos OH. ¿Cuántas bases hay ahí en esa lista? Uno. No hay OH tampoco, aquí no están, ya no están. Esta es una. Si yo pongo esta, AL, abre paréntesis, OH3, también es una base. Si yo pongo esta, PB, abre paréntesis, OH 4 veces, también es una base. También es una base. ¿Sí está claro el detalle? ¿Qué te importa aquí, por favor? No, no, creo que estaba el pañito. Sí, es. Sí, tienes. ¿Qué te? Rápido. B. Cristi. Cristian, está rebelde, Lulo. Con eso deja de molestar a la pobre Mariana, que está tan preocupada. Firma, Cristi. Se ve bien. Cristi, mira la cámara, Cristi. Coño, ya. Ese coño. No te Ah, no, Cristian, ya. Seguro. Sí, se la pido. ¿Por dónde voy? Por ahí. Ahora Bien. viene Otra cosa. Vamos. ¿Cómo se identifica un ácido? No No pongas atención que el examen. No pongas atención. No metal, oxígeno, hidrógeno, agua. Oxígeno. Agua.